Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Quisiera agradecer a la doctora Anne Stock por la invitación a dar esta clase y por supuesto a todos los organizadores de este preceptorship. Soy el doctor Matías Corroto, médico especialista en diagnóstico por imágenes, subespecialista en cuerpo, hago especialmente tórax. Y en esta clase voy a hablar intentando ser lo más breve y práctico posible de los hallazgos imagenológicos en el asma. Es importante que recordemos que es el patrón en mosaico, que por definición corresponde a áreas heterogéneas de distintas atenuaciones en el parénquima pulmonar, que nos indica ya sea enfermedad de pequeña vía aérea, enfermedad vascular o enfermedad del parénquima, que se va a traducir por opacidades parenquimatosas pulmonares con densidad en vidrio esmerilado. Para ello deberemos determinar las áreas parenquimatosas anormales. Son las de menor densidad o las de mayor atenuación. Y para eso deberemos mirar los vasos, las estructuras vasculares, quiero decir, dentro del área hipodensa. Si vemos esta tomografía computada, vemos acá una zona de menor densidad comparativamente con el resto del pulmón. Entonces nuestra pregunta será, las zonas enfermas son las áreas de mayor densidad porque tiene alguna infiltración alveolar, traducido por suave componente en vidrio esmerilado de distribución difusa, o realmente lo enfermo es esta zona de menor densidad, ¿no? Y si buscamos, como yo les decía en la diapositiva anterior, estructuras vasculares, viendo su distribución, cantidad, calibre de vaso, vamos a ver que esta zona tiene claramente menor cantidad de estructuras vasculares comparativamente al resto del parénquima pulmonar, por lo que sabremos o sospecharemos que la zona enferma del pulmón es esta. Ahora bien, esto, si bien ya sabemos que es la zona enferma del pulmón, pero nos plantea el diagnóstico diferencial, si corresponde a patología de la pequeña vía aérea o si corresponde a enfermedad vascular. Ya sea patología de la pequeña vía aérea o enfermedad vascular, vamos a tener una disminución de las estructuras vasculares, como nos muestra esta reconstrucción de resonancia magnética con contraste endovenoso en coronal. Vemos que hay una oligoemia relativa por redistribución de flujo y vasoconstricción por razones fisiopatológicas obvias, ¿no? Entonces, fíjense en esta tomografía computada, como vemos esta zona equivalente a la que estamos viendo en la resonancia magnética, con una disminución cantidad de estructuras vasculares, por lo que, una vez más, insisto, sabremos que el área enferma va a ser esta y no el resto del pulmón, que está más blanco, pero normal. Ahora bien, ¿cómo hacemos para saber si las zonas hipodensas corresponden a patología de la pequeña vía aérea o si corresponde a algo vascular, por ejemplo un tromboembolismo pulmonar? Para eso debemos hacer una expiración forzada. Entonces, vemos esta tomografía computada con áreas sutiles hipodensas, pero cuando le hacemos la máxima expiración vamos a ver que esas zonas hipodensas sutiles se exacerban francamente. Entonces, si eso sucede, vamos a saber, vamos a saber que estamos en presencia de atrapamiento aéreo por patología de la pequeña vía aérea y no de alguna alteración de tipo vascular, ¿no? Fíjense otro ejemplo donde vemos zonas hipodensas
con menores estructuras vasculares respecto al resto del parénquima. Cuando hacemos la técnica en máxima expiración vamos a tener exacerbación de esas zonas hipodensas en relación a atrapamiento aéreo, traduciendo patología de la pequeña vía aérea, hallazgos que por supuesto vamos a ver en pacientes que tengan asma. Otro ejemplo de atrapamiento aéreo en inspiración y expiración forzada con exacerbación de las hipodensidades. En este caso además ya se asocia a engrosamiento de las paredes bronquiales, impactaciones de la pequeña vía aérea, signos que también vamos a ver en pacientes con asmas. Ahora, ¿cuándo diremos que estamos en presencia de engrosamiento de las paredes bronquiales? Nosotros los imagenólogos decimos que un bronquio debe estar dibujado, por supuesto, entre comillas, sus paredes, como si fuera por un lápiz de punta fina. Ahora, si ya aparenta dibujado por un marcador, por ejemplo, o por un lápiz de punta gruesa, hablamos ya de engrosamiento regular y concéntrico de las paredes bronquiales. Este paciente también cursa, por supuesto, con dilataciones bronquiales. Fíjense el típico signo del anillo de Perla. Hablamos de dilatación bronquial cuando tenemos pérdida de la relación bronquio-arteria. Recordemos que la relación bronquio-arteria es 1 a 1, o sea, el bronquio tiene el mismo calibre que la arteria en esa típica imagen gemelar. Cuando el bronquio es de mayor tamaño a la arteria, signo del anillo de Perla, hablamos de dilatación bronquial. También cuando la vía aérea es visible a 1 centímetro o menos de la pleura, o cuando tenemos ausencia de la disminución del calibre de un bronquio luego de 2 centímetros de su bifurcación. O sea, tenemos una bifurcación bronquial y persiste el mismo calibre de dicha estructura por más de 2 centímetros. Otros de los hallazgos que vamos a tener, especialmente en pacientes con asma severa y persistente, y por supuesto contribuyen a la obstrucción de la vía aérea de estos pacientes, son los tapones mucosos endobronquiales. Fíjense cómo tenemos una estructura bronquial permeable en esta reconstrucción sagital, acá permeable en lo proximal, pero vemos adentro un tapón mucoso que se traduce por esta imagen opaca o densa endobronquial. Después se continúa de nuevo con un bronquio permeable y acá vemos otro ejemplo. Recordemos que los pacientes asmáticos con tapones mucosos endobronquiales presentan mayor recurrencia de exacerbación, también se asocia a mayor eosinofilia y menor función pulmonar, ¿no? Vemos esta estructura tubular negra en relación a estructura bronquial, pero en su interior, a este nivel, como lo indica también la flecha amarilla, vemos contenido denso en relación a tapón mucoso, ¿no? Acá otro ejemplo, fíjense, la estructura bronquial, pero en el interior tenemos contenido mucoso. Acá tenemos además engrosamiento de las paredes bronquiales, vemos algo también de pequeña vía aérea, ¿no? Ya bronquiolar, impactaciones mucosas de la pequeña vía aérea. Hoy con las tomografías que tenemos, con las reconstrucciones axiales, coronales y sagitales de muy pequeño espesor, lo seguimos fácilmente a las estructuras bronquiales. Entonces veremos la permeabilidad de las mismas y también podremos objetivar sin ningún problema, en la mayoría de los casos, la presencia de impactaciones mucosas a nivel de bronquios segmentarios, subsegmentarios, etc. Para ir terminando, enfermedades asociadas al asma, como es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que se caracteriza por tapones mucosos de alta densidad, por el depósito de sales cálcicas. Fíjense cómo
La impactación mucosa en este típico signo de dedo de guante son más blanquecinas. Entidad que se caracteriza por bronquiectasias particularmente centrales, como ya dijimos, con impactaciones mucosas de alta densidad. Otra entidad, como es la neumonía eosinofílica crónica, que en imágenes la vemos como el antiedema de pulmón, fíjese, por consolidaciones predominantemente periféricas que predominan en los lóbulos pulmonares superiores. Recuerden muchas ocasiones al patrón de neumonía organizada, pero que predomina en los lóbulos pulmonares superiores, ¿no? Por el signo del halo inverso, bandas densas lineales periféricas que van más allá en muchas ocasiones de las cisuras. Clínicamente se considere necesario, se deberá buscar la presencia de traqueobroncomalacia. Fíjense en inspiración en un paciente asmático, una tomografía totalmente normal, pero fíjense el severo colapso de la tráquea y de los bronquios fuentes que tenemos en las secuencias en expiración forzada asociado a áreas hipodensas de atrapamiento aéreo concomitante en ambos campos pulmonares. Muchas gracias por su atención, quedo a total disposición y les mando un afectuoso saludo a todos.